respuestas contundentes. Hemos tocado algunos temas sobre la maldad, el origen del mal, las desigualdades que hay en nuestro mundo y en nuestra sociedad, el trigo y la cizaña. Y me gustaría en esta reflexión tocar el tema más controversial que uno puede encontrar en la actualidad, en la historia, y es el tema de Israel. Israel sigue siendo la espoleta del mundo. Israel sigue siendo el eje de la historia. Geopolíticamente hablando, Israel ha jugado y juega hoy un papel trascendental e importante. Sigue siendo la impronta, la huella digital de Dios en la historia, es el pueblo de Israel. Y eso me lleva a mí a pensar con mucha curiosidad y a llamar la atención para que todos estemos pendientes de lo que sucede allí, en ese territorio de tantas ocupaciones, origen de tantas guerras y reclamado por tantos imperios. Algunos hablan geopolíticamente diciendo que es estratégica su posición para tener cercanía en zonas de conflicto con el mundo árabe y la Rusia. En fin, sea como fuere, ese sigue siendo un punto focal y hacemos bien en estar atentos. Desde el año 70 ese pueblo fue expulsado allí por última vez por el Imperio Romano y volvió en 1948. Yo pienso que mal contados allí hay 1000 años. Pues bien, este es un pueblo que no tuvo nación durante casi 2000 años. ¿Y por qué están allí otra vez? Pues bueno, la historia les da cierto protagonismo y en el Salmo 83, en su pantalla, quiero concluir, porque yo predico mucho que estos tiempos son tiempos finales, y una de las pruebas más claras de que estamos llegando a los finales de la historia es el pueblo de Israel. Volvió a su lugar donde las escrituras son exactamente de esa tierra. El único pueblo o nación que tiene fronteras en la Biblia es Israel. Y esas son las que están allí. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen los enemigos. Los que aborrecen alzan la cabeza, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente Mahmud al-Madineyab, y han entrado en consejo contra tus protegidos y dicen: vengan, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel en medio de nosotros. Firmado Mahmud al-Madineyab. Siempre han querido borrarlos, y no solamente el presidente de Irán. Los faraones no lo esclavizaron 400 años. Y el Imperio Romano también no los persiguió. Y Fernando e Isabel Católica no los expulsaron en 1492. Y Hitler no también hizo su parte. ¿Por qué? Porque no queremos que sean nación y que no haya memoria más de Israel, porque en la medida que Israel esté en medio de nosotros, entonces tendremos que reconocer que Dios eterno y creador existe. Entonces, al borrar a Israel, la gente va a olvidar que hay un Dios que habló y que maneja la historia. Pues quiero decirles y desafiarlos que no lo podrán borrar. Que Dios bendice ese pueblo porque es su impronta en medio de la historia.
Le preguntaron una vez a un soldado de Napoleón que demostrara que Dios existe y dijo: sí, señor, tengo una prueba, el pueblo judío, mi querido emperador. Pueblo muy sufrido, muy perseguido. Su monumento nacional es el Muro de los Lamentos. Su mensaje es uno solo. El mensaje de Israel al mundo es uno solo. Esperan el Mesías. ¿Qué es el Shabbat, el sábado que ellos guardan tan rigurosa y religiosamente? El viernes, al declinarse el sol, empieza el día del reposo, el Shabbat, hasta el sábado al ocultarse el sol nuevamente. Y ese acto de guardar rigurosamente un día para reposar es un mensaje milenial, que el mundo escuche que Dios ha puesto su impronta en la historia, que es el pueblo de Israel, y que su famoso Sabbat es el tiempo de milenio donde Él reinará con todos los que creemos en su venida. Jesús es el Mesías. ¿Y sabe qué dice el salmista? ¿Por qué se confabulan de corazón a una contra ti para hacer alianza? Los edonitas, los ismaelitas, los de Moab, los agarenos, los de Amón, los de Amalec, los filisteos, los de Tiro, todos se unen para destruir a Israel. Entonces sigue diciendo el salmista: haz como hiciste en el pasado con Madián, que lo destruiste, como con Sísara, destrúyelos como en Endor, destrúyelos como en Horeb, como a Seba y a Zulmuna, dales duro. Dios mío, ponlos como torbellino, como hojarasca delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Y Él vendrá un día, y a todos los enemigos de su presencia, que en este momento es la iglesia y es Israel, llevarán, óigame bien, una reprimenda del dueño de la historia. ¿Y cómo termina? Sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y que reconozcan, verso 18, que tu nombre es el único, tú solo eres altísimo sobre toda la tierra. Israel, objetivo militar, presencia de Dios en medio de la historia, testimonio contundente de que Dios habló y que haríamos muy bien nosotros, teniendo de frente semejante prueba reina de testimonio de la presencia de Dios en la historia, inclinar nuestro corazón, deponer nuestro orgullo, bajar nuestra soberbia y buscar al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, revelado en el Mesías, Jesús de Nazaret. Que Dios bendiga la historia, que Dios bendiga Israel y su capital Jerusalén, ciudad eterna y amada. Ven, Mesías, a consumar la historia. Y si no lo haces hoy, mañana nos encontramos. Bendiciones.